Bienvenidos a otra emisión de Periscopio en modo pandemia, como nos estamos acostumbrando a hacer televisión, radio y todo por estos tiempos. Hemos empezado la semana pasada y estamos muy contentos con eso también. Y vamos a seguir todas las semanas entregando una charla, una discusión, una entrevista, una conversación sobre algunos aspectos que nos ponen en jaque en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos donde las normalidades se ven alteradas y se generan esas utopías de volver a una normalidad previa, o quizás eso nunca ocurra. Hoy en Periscopio vamos a charlar de un tema que no es el tema específicamente de la pandemia, pero que fue un resultado. A raíz de todo lo que tuvo que ver con el confinamiento en la Argentina, hubo que empezar a pedir permisos para circular, y eso de algún modo habilitó ciertos abusos, ciertos excesos, ciertas brutalidades por parte de las fuerzas de seguridad. Entonces me parece que es un buen momento para pensar qué vamos a hacer con el tema de la fuerza de seguridad, que siempre es un tema de discusión, de difícil de resolución. No sabemos, a veces ponemos a la fuerza de seguridad en un lugar fuera de la sociedad, está integrada, no está integrada, cómo lo resolvemos, es únicamente responsabilidad de la fuerza de seguridad, o también la sociedad deposita en ellas ciertas expectativas. Vamos a charlar con tres especialistas, con tres personas que vienen de campos diversos sobre este asunto. Vamos a hablar con Valeria Plaza Scheffer, ella es abogada, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a charlar también con Esteban Rodríguez Alzueta, él es abogado, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, y también con Eduardo Villalba, que es el secretario de Seguridad de la Nación. Uno no quisiera estar en su lugar, o por lo menos uno se pone un poco nervioso frente a esa situación. Y lo primero que la primera persona que le voy a preguntar algo es justamente a Valeria. ¿Cómo estuvo percibiendo desde el observatorio que tiene en la Universidad Nacional de Córdoba este tema de la violencia institucional, en este caso de la fuerza de seguridad, en el marco de la pandemia? Bien, lo que nosotros hicimos fue en algún punto articular un trabajo que veníamos realizando desde antes, ¿no? Tanto de la Facultad de Ciencias Sociales tenemos un programa de extensión que en algún punto pretende avanzar un poco más que la investigación, digamos, poder articular con organizaciones sociales, y un punto fue demanda de las mismas organizaciones. En la provincia de Córdoba no hay un 0800 o no había un lugar donde poder registrar estas prácticas de baja y de alta intensidad, pero sobre todo las de baja intensidad, porque las de alta en todo caso tenían de alguna manera funcionando la denuncia tradicional en el Poder Judicial, si bien sabemos que al principio fue muy complicado porque no estaban funcionando presencialmente. Entonces lo que hicimos fue generar primero como especies de relevamiento, y que el objetivo de esos relevamientos no era generar una denuncia penal, por eso mismo incluso no lo hacían, podía denunciar un tercero, etcétera. Lo que nos procuramos era sistematizar un poco la información que nos llegaba, por esto que decíamos, venimos trabajando desde antes, porque me parece que está bueno y seguramente lo seguiremos conversando. No es algo que empezó en marzo o a mediados de marzo con la pandemia, sino que las prácticas de hostigamiento policial y que incluso las prácticas de violencia letal preexisten y son uno de los problemas centrales, yo creo, de nuestra democracia desde hace un tiempo. Lo que tratamos de ver, digamos, por qué hacemos un relevamiento si sabíamos que esto preexistía, es, bueno, ¿qué había cambiado? ¿Qué cosas sucedían ahora en nuestro nuevo contexto con el personal policial con una función específica, además de las tradicionales, que tenía que ver la no circulación de los y las ciudadanas para evitar la propagación del virus, ¿no? Entonces, en algún punto procuramos hacer un reglamento también provincial, no solo mirar la ciudad de Córdoba, que es aquella donde la mayoría de nosotros vivimos, sino poder relevar qué sucedían en otros contextos, sobre todo urbanos de la provincia, y poder analizar, registrar, sistematizar, ponernos en diálogo con las autoridades tanto provinciales como nacionales, como para pensar este contexto que vino para quedarse un tiempo más, qué cosas podemos hacer como sociedad civil para colaborar en la prevención, ¿no? Claro. Esteban, se da esta situación de una especie de empoderamiento en virtud de una resolución del gobierno de esta imposibilidad de circular. Tampoco uno puede ponderar hasta qué manera, en qué grado esta situación se dio, pero ¿cómo lo ves vos, Esteban, el asunto de esta visibilización de
ciertos abusos policiales durante este periodo, que obviamente, como decía recién Valeria, no es nuevo, pero se pone más sobre la mesa. Sí, yo coincido con lo que decía Valeria. Me parece que más allá que el día de mañana la vivamos como una bisagra en nuestras trayectorias de vida, ¿no? Como un antes y un después, lo cierto es que la tramitamos con las prácticas aprendidas, ¿no? Y digo, me parece que las policías no son extraterrestres que bajan, que viven en otro planeta, sino que digo, la policía es mi vecino también, ¿no? Y también tramita la cuarentena con sus propias rutinas también, ¿no? Entonces me parece que en todo caso yo diría que la cuarentena lo que hizo fue ponerle clarividencia, agregarle un poco de luz a determinadas rutinas con las que se venían midiendo determinados contingentes poblacionales. Sabemos que las policías trabajan con una clientela. Yo siempre les digo a mis alumnos que la policía nunca se equivoca, ¿no? Es decir, siempre detienen a las mismas personas. En este país vos tenés más chance de ser objeto de una detención policial si sos varón, si sos varón joven, si sos varón joven y morocho, y encima si tenés determinados estilos de vida y pauta de consumo, bueno, tenés todos los números puestos para ser merecedor de la atención policial. La novedad en todo caso del policiamiento durante la cuarentena es que la población objeto, digamos, de la prevención se ha amplificado, es decir, digamos, ya no solo la policía no estaría trabajando solamente con la población habitual, sino que con la población no merecedora de la atención policial, ¿no? Pero ya te digo, a mí me parece que no se trata de una práctica, digo, me parece que tanto el destrato como el maltrato policial no es una novedad de la pandemia. Digo, eso son rutinas con las que se miden los jóvenes, sobre todo, como decía recién, desde hace bastante tiempo, ¿no? Eduardo, ustedes obviamente deben tener un panorama más claro de esta situación, porque también es cierto que la opinión pública en esta época donde hay pocos temas, por suerte esta semana tuvimos algunos otros temas de los cuales charlar, pero casi hemos tenido un año casi monotemático, con lo cual ustedes están recibiendo la información, las denuncias de este tipo de cosas. ¿Cómo lo podemos de alguna manera ponderar, ponerlo en caja y darle una perspectiva si es un desastre, si se desbocó, si está más o menos controlado y obviamente qué están haciendo ustedes con respecto a esas situaciones? No, mira, el marco general es muy coincidente con lo que plantearon los compañeros que opinaron anteriormente, ¿no? La policía sigue actuando con sus prácticas habituales. Nosotros llegamos al gobierno en el mes de diciembre con ideas claras de revertir ese camino que hace años se viene imprimiendo a la práctica policial, a conceptos que marcan tanto la sensibilidad de las personas, de los vecinos, de los habitantes, como también el discurso de muchos de los que tienen a cargo la conducción de las fuerzas de seguridad. Iniciamos esta gestión por decisión de la ministra Frederick, dando de baja algunos decretos que tenían que ver con esto, con la actuación fragancia de las fuerzas policiales, con la doctrina Chocobar implantada en la gestión anterior, con el apoyo a ciertas prácticas policiales que no tienen que ver con derechos y garantías del marco democrático. Y nos cayó la pandemia por medio y tuvimos que salir, en el caso de las fuerzas federales, a estos controles que ustedes vieron desde el mes de marzo y que pusieron la lupa sobre la actuación de esas fuerzas. Y también yo quiero marcar sobre la actuación de las policías, ¿no? O sea, acá no es solamente las fuerzas de seguridad federales, la gendarmería y la policía federal, por lo general, ¿no? En este tipo de situaciones, sino también esta situación extendida en el resto de las policías provinciales, deuda que se extiende a lo largo de la democracia en el sentido de aunar criterios respecto de la restauración
de ciertos parámetros de actuación por parte de las fuerzas, las federales y las provinciales, y su papel dentro de la sociedad. Ahora, los casos planteados hemos tenido por igual situaciones críticas respecto de violencia institucional, tanto de las fuerzas federales, que dependen de nosotros, como de las fuerzas provinciales, que han sido altamente publicitados también. En este sentido, nosotros lo que hicimos fue dirimir acciones en el marco del Consejo de Seguridad Interior, que es el ámbito en donde tenemos trabajo en conjunto con todas las secretarías y ministerios de seguridad de las provincias. Hemos planteado a partir de este ministerio muy fuerte las situaciones que se iban dando en las distintas provincias, y hemos hecho un seguimiento sobre eso y hemos pedido informes al respecto. Y en lo que hace a las fuerzas federales, actuamos inmediatamente en el ámbito de los medios que tiene este ministerio, que tienen que ver con un área específica que rige la actuación policial, ¿no es cierto? Ahora, el camino que hay hacia adelante es largo, amplio. Estamos en eso. Después, más adelante, voy a comentar algunas cosas que tienen que ver con esa reparación que creemos que tiene que haber en cuanto a la actuación de las fuerzas policiales en la sociedad argentina. Valeria decía al principio que el tema de la fuerza de seguridad sigue siendo una deuda de la democracia, por decirlo de algún modo, pero al mismo tiempo tenemos marchas y contramarchas permanentemente. Recuerdo a Arlanian en algún momento en la provincia de Buenos Aires, que de algún modo no solamente tiene que ver con una voluntad política, sino también con una demanda social que pide castigo, por decirlo de alguna manera, a otra parte de la sociedad también. Digo, más allá de cualquier espacio político, el espacio de empleados públicos que más creció en los últimos años fue justamente, me parece, la fuerza de seguridad, con gobiernos socialistas, con gobiernos del PRO, con gobiernos peronistas. Entonces, ahí también hay una demanda. ¿Cómo se resuelve cuando la sociedad no termina de resolver en su conjunto qué policía quiere? Valeria, ¿cómo arrancamos este dilema? Es que me parece que ahí va la pregunta central, ¿no? De qué policías queremos y hasta qué punto muchas de las tareas sociales que antes se ocupaban otras áreas las tiene que ocupar la policía, ¿no? Me parece que eso también hay una discusión a darse, sobre todo nosotros en provincia de Buenos Aires, en provincia de Córdoba, de manera tardía, incorporamos una fuerza más barrial, más comunitaria, que en algún punto viene a realizar tareas de prevención social. Me parece que justamente lo que vos decís, pensando el rol que no está del todo claro, y yo creo que en todo caso la visibilidad que tiene el tema de la violencia policial hoy en este contexto de pandemia, en todo caso podría servirnos, digamos, la parte negativa ya la sabemos, digamos, es los casos que se están produciendo, que se están produciendo de alguna manera más intensa, más que cuantitativamente superior, nos permite discutir centralmente este rol, ¿no? Yo creo que hay dos datos que no sé si Esteban y Eduardo compartirán conmigo. Esta visibilidad ha dado que muchos ciudadanos y ciudadanas que no sabían que la policía hacía esto, ¿no? A nosotros nos pasa de sectores medios, sectores universitarios, docentes universitarios que tuvieron interacciones policiales violentas, que nos decían con mucha sorpresa de, bueno, ¿cómo puede ser que la policía haga esto? Y nosotros que venimos trabajando en estos temas hace mucho tiempo, naturalizamos esa práctica y, como Esteban decía hace rato, incluso eran prácticas sutiles a cómo efectivamente la policía interactúa con los jóvenes varones de determinados barrios desde siempre, podríamos decir, pero por lo menos desde hace muchos años. Entonces me parece que esa indignación social que en algún punto se está produciendo, que tiene que ver con una discusión internacional de cómo puede ser que la policía mate a un ciudadano por cuestiones raciales, lo que sucedió en Estados Unidos, nos permite pensar ese rol y efectivamente poder hacerse cargo de una discusión desde todos los sectores y los actores, considerando que es un actor estatal que tiene derechos laborales, que hay que mejorar esos derechos laborales, pero que incluso aunque tengamos los mejores derechos laborales de la policía, eso no significa tener una policía no violenta. Y que incluso me parece que está buena esta discusión, no aislarla de lo que sucede en la Argentina hoy. Las policías más violentas no necesariamente están instaladas en los lugares con mayor índice delictivo, ¿no? Parece que pensar esto de mayor violencia policial reduce el delito o que tiene que ver una relación ahí directa, me parece que no, tiene que ver con
algo que Eduardo decía hace rato, de qué manera el control político decide asumir ese control y ejercer prácticas tanto del Poder Judicial para evitar la impunidad en los casos de violencia letal o del Poder Político Ejecutivo para ir generando protocolos y también sanciones sobre aquellos que no cumplan el correcto trabajo policial. Me parece que ahí puede servir, o sea, que este contexto nos puede ayudar para pensar esas cosas y volver a restablecer la necesidad de una policía. Nosotros desde el equipo venimos sosteniendo como la necesidad de una policía profesionalizada que puede intervenir en delitos complejos acorde a la coyuntura de hoy. Digamos, tenemos redes de narcotráfico, mercados de ilícitos donde necesitamos una policía más profesionalizada que la que tenemos, y después tengamos otra discusión con otras áreas sociales, probablemente sean otros los especialistas los que vengan a este programa a discutir, bueno, cómo reconstruir el tejido social y qué otras profesiones son más pertinentes para trabajar en esa área, ¿no? Iván decía hace un rato, la policía hace lo que tiene que hacer. Vos decís, Valeria, ahora nos encontramos con que la pandemia democratizó el maltrato policial, por decirlo de alguna manera, digamos, puso a toda la sociedad en igualdad de condiciones. Yo recuerdo en algunos momentos como que la policía a veces comete ciertos abusos, cuando hace lo correcto pasa poco, cuando hace lo incorrecto y marcha del silencio, ¿no? Como una situación de te metiste con alguien que no te tenías que meter. En este caso se critican algunos casos, no todos los casos, y en general cuando el objeto del abuso no es el prototipo al cual hacía referencia Esteban hace un ratito. ¿Vos pensás que efectivamente hay una oportunidad ahora que se democratizó el maltrato como para pensar la policía, o es inútil? Yo no creo que esté democratizado el maltrato, ¿no? Yo creo que el destrato sigue siendo dirigido hacia determinados sectores especialmente. Lo que pasa es que hay una gran cantidad de la población que no era objeto de controles policiales ahora sí, pero ese trato me parece que está hecho de un lenguaje que no es contaminado, que es un lenguaje forense. No me pareció reconocer ahí problemas. En todo caso, las quejas, las denuncias llegaron siempre por el lado de la población que ya venía siendo objeto de ese tipo de destrato, ¿no? De todas maneras, me gustaría decir una cosita, agregando algo que señalaba Valeria a tu pregunta inicial. A mí me parece, respecto al rol de las policías, ¿no? Porque a mí me parece que en la Argentina tenemos una concepción policialista de la seguridad, ¿no? O sea, seguridad es igual a policía. Acá la gente se siente insegura y lo que está pidiendo no son más trabajadores sociales en un barrio, más casas de cultura o juveniles en determinados barrios, sino que está pensando en más patrulleros, en más armas, en más penas, en más cárcel. Es decir, me parece que uno de los desafíos de esta gestión, y que me parece que está yendo, de la gestión nacional, estoy diciendo, y que me parece que está yendo hacia ese lugar, es al despoliciamiento de la seguridad, es decir, a volver a una perspectiva multiagencial, porque las conflictividades sociales con las que se mide una cartera de seguridad son multifactoriales, y entonces problemas multicausales requieren respuestas coordinadas, articuladas, que vengan de distintas agencias, ¿no? Es decir, sin lugar a dudas, la policía es una agencia estratégica, pero no es la única agencia, ¿no? Me parece que hoy en día hacen falta más trabajadores sociales que policías. Es más, me parece que algo que está diciendo la ministra, y también hace mucho énfasis Eduardo, es hay que reponer a la justicia en todo esto, ¿no? O sea, antes que más policía, lo que necesitamos son más fiscales, o necesitamos que los operadores judiciales dirijan y asuman el control de las investigaciones, por ejemplo, ¿no? Es decir, que entiendan que la policía es un auxiliar de la justicia, y en todo caso el ministerio lo que tiene que hacer es profesionalizarla, que esté bien capacitado para llevar a cabo las investigaciones que tiene que controlar, que tiene que dirigir, digamos, la propia justicia, porque no puede ser que los costos los ponga siempre la política. Es decir, me parece que llegó el momento de poner el asunto sobre la propia justicia, ¿no? Es decir, siempre le ponemos... es muy fácil pegarle a la policía, es muy fácil usar de punching ball a la policía, ¿sí? Pero me parece que ha llegado el momento, digamos, de empezar de subir al banquillo, de subir a la tarima,
digamos, a los operadores judiciales y reclamarle que hagan lo que tienen que hacer. Eduardo, ¿cómo se hace, más allá de esta instancia del diagnóstico que más o menos hemos transcurrido en estos últimos minutos, para construir, por un lado, una policía más adecuada a un proceso de una sociedad más democrática? Porque en general vieron que a veces aparecen como palabras mágicas, que son educación, presupuesto, que también, o sea, todos los elementos obviamente cuentan, pero no son los únicos. Cuando a veces también tenés el problema que la sociedad no es democrática más allá de la policía, digo, en algunos aspectos, en cuanto a algunas consideraciones. ¿Cómo se hace para trabajar en la gestión? ¿Por dónde se arranca? Mira, está muy bien la pregunta porque en la gestión tenemos que trabajar en distintos planos, ¿no? Yo celebro este espacio, por ejemplo, que nos hace parar la pelota, reflexionar. La gestión mucho no te permite esto y debería permitirse la gestión, este tipo de espacios y este tipo de trabajos. Nosotros tenemos que estar permanentemente lidiando entre la planificación y esa reflexión que necesita esa planificación, pero también la coyuntura y el avatar político, ¿no? Entonces, en este sentido, yo muy groseramente diría dos cosas. Hacia la coyuntura, conducción de las fuerzas de seguridad, conducción efectiva por parte de la autoridad política, que somos nosotros, estando muy encima de la actuación y de la problemática. A mí me parece central eso en lo que es la coyuntura y razonabilidad en esa conducción, no jugar para la tribuna, o sea, jugar inclusive a favor de la fuerza de seguridad, en el sentido de garantizarle también sus derechos, su sustentabilidad, su bienestar, ¿no? Y en el mediano y largo plazo, una planificación de reversión de ciertas cuestiones. Mira, yo te digo, en el medio de la pandemia nosotros tomamos la decisión de iniciar la comisión de trabajo para la actualización normativa institucional de la Policía Federal Argentina. ¿Por qué? Porque la Policía Federal Argentina no se le había tocado una norma desde el año 78. Y si vamos más atrás, desde el año 58. Y en el medio pasó traspasos a la ciudad de Buenos Aires, pasó todos los avatares que conocemos de la Policía Federal y con todos sus luces y también sus problemas, y grandes problemas. Y nadie de verdad, más allá de esa fantasía del FBI argentino que fue declamado, realmente tomó cartas en el asunto para sentarse junto a la Policía Federal Argentina a ver qué policía federal queremos hacia el mediano y largo plazo. Esto está arrancando ahora. Puedo comentar algunas cosas más de qué se trata, pero en principio lo que digo es que la autoridad política, los cuadros políticos de esta gestión, junto a los cuadros de la Policía Federal Argentina, comenzamos a trabajar una serie de cuestiones que hacen a la reversión de un camino emprendido hace mucho tiempo y también a la modernización, profesionalización, bienestar, democratización de esa policía. ¿Es factible, uno le genera cierta duda si es factible generar modificaciones solamente con la decisión política de una gestión y sin un acompañamiento de la sociedad, como hemos visto en otros temas donde la sociedad también de algún modo asume el asunto, digo, la despenalización del aborto, la legalización del aborto y otras cuestiones más? Si la sociedad de algún modo no acompaña este pensar qué policía se quiere. ¿Vos cómo lo ves, Valeria, esto? ¿Puede una gestión directamente por una decisión política hacerlo? Digo, sea esta gestión o la gestión de Patricia Bullrich o la que fuera. ¿Puede directamente performatear cómo es la policía un gobierno, una gestión más allá de lo que haga la sociedad con ese tema?
Bueno, a mí me parece que también está bueno, así como hablamos de las policías, y no solo las policías en términos de que son provinciales y federales, sino también que hay diferentes tipos de policía y vuelvo, me parece que las prácticas violentas policiales también demuestran cómo esas policías se fueron conformando. Digo, pensemos los casos de brutalidad y de violencia letal del norte, no se parecen mucho a los que suceden en Córdoba o los de conurbano, tienen modalidades distintas porque dan cuenta de historias y trayectorias distintas y seguro algo que decía Eduardo, de normativas distintas que habilitan o no. Ahora, esto que vos decís, también vivimos en sociedades distintas, y no me refiero solo a la sociedad, a las distintas provincias, sino que dentro, de lo que puedo hablar como más campo, dentro de una misma provincia, coexisten muchas maneras de ver y entender. Con también un ciudadano o una ciudadana que no le importa, no le interesa, que nunca participó ni en una marcha a favor o en contra de la seguridad, pero me parece que está bueno que las gestiones políticas pueden pensar o problematizar esas complejidades que existen hoy, porque me parece que en todos los lugares no es un tema el cual generó posturas, ¿no? No es un tema tan técnico que el ciudadano se sienta muy alejado para pensar y para opinar. Entonces puede trabajar en esa grieta y muchas veces poder pensar propuestas políticas que den cuenta o que puedan traducir esa demanda social de seguridad. Muchas veces de experiencias más chicas, las cuales nosotros hemos trabajado, a veces uno va al barrio y de esa demanda del ciudadano o de la ciudadana en general, son las mujeres organizadas en el barrio que dice tiene que venir más policía porque acá estamos muy inseguras, uno puede esa demanda leerla, traducirla en acompañamiento con el Estado, porque si no sí es imposible, de que efectivamente lo que esa ciudadana estaba demandando era mayor protección, y esa protección se podía dar de otra manera, podíamos hasta incluso el mismo el patrullaje policial se podía desarrollar por otras zonas que no sean siempre las mismas. Bueno, ¿de qué manera se podría modificar el patrullaje policial por un lado, pero por otro lado, algo que dijo Esteban, y no quiero redundar, que otras agencias del Estado estaban faltando en ese territorio para poder garantizar efectivamente la seguridad que estaba demandando la ciudadana en ese caso. Entonces me parece que ahí está bueno para que el Estado piense, porque justamente las gestiones políticas o pueden en algún punto potenciar, me parece que es un lugar simplista y que está bueno recordarlo porque hace poco fue el paradigma de la ministra Bullrich, ¿no? De este sentido común punitivista que uno podría decir que existe, digamos, no vamos a negar que ella inventó y por eso mismo tuvo tanta cabida social. Puede asentarse en ese lugar fácil, podríamos decir, pero que no es imposible pensar el otro lugar, de dialogar con otros ciudadanos, muchos ciudadanos racionales que en algún punto lo que no quieren es ser, o lo que temen es que sean, temen al homicidio, temen a la violación, tienen a esos delitos graves y que le están reclamando al Estado que haga algo y uno puede traducir que generar normas que modifican la policía, establecer protocolos, articular con el Poder Judicial para limitar la violencia policial, va en camino de eso y no en contra. No poder traducir y poder trabajar en esa mirada desde las muchas maneras posibles. Yo creo que esta gestión le estaba empezando a hacer, se puede continuar haciendo incluso en este contexto de pandemia, y me parece interesante lo último para cerrar. Cuando yo digo las sociedades, también hay que incluir a todos los actores sociales. Digamos, es muy complicado cuando yo voy a un barrio a preguntarles sobre sus percepciones sociales de seguridad a los actores incluidos de ese barrio, presidentes del centro vecinal, los que asisten a la escuela, etcétera. Me parece que el Estado tiene que hacer un esfuerzo, puede hacer un esfuerzo también de reconstruir diálogos sociales con actores que vienen siendo excluidos. Y en ese sentido me refiero concretamente a los jóvenes, sectores populares, que incluso cuando se generan políticas comunitarias de seguridad, nunca son incluidos o no hay estrategias lógicas de participación de esos jóvenes. Si yo pongo en un lugar, en una reunión, la convoco a las 3 de la tarde, no es un horario que los pibes van, digamos, genera una lógica que los excluye, en algún punto vuelvo a reforzar y me pierdo la riqueza de actores que tienen mucho para aportar en esta política, que puedan sentarse y trabajar, ¿no? Esteban, ¿querés agregar algo? Sí, seguro. Sí, agrego. No, porque a mí me parece que el punitivismo no viene siempre de arriba, ¿viste? A mí me parece que también el punitivismo viene de abajo. A mí me parece que de alguna manera, y lo hemos visto en las últimas semanas también, ¿no? Con casos de justicia por mano propia, linchamientos, quemas intencionadas de vivienda con la deportación de los grupos familiares enteros de determinados barrios, ¿no? Me parece que estas formas de justicia difamatoria, ostentosas, emotivas, ultraveloces, son la expresión, como decía recién, de la crisis de justicia, ¿no? Es decir, si los jueces no juzgan, bueno, entonces la gente tiende a tomar cartas en el asunto. A mí me parece que estos casos de justicia vecinal no son la expresión de la ausencia del Estado, sino de la frustración ciudadana. Es decir, el Estado no está presente como yo quiero que esté presente. Si no hay gatillo policial, entonces habrá linchamiento vecinal, para decirlo de una manera muy rápida, ¿no? A mí me parece que la gestión de nación se está midiendo, tiene un gran desafío, ¿no?
que es justamente reponer la paciencia. A mí me parece que el estilo de Sabina Frederick es un estilo también novedoso para la seguridad también, ¿no? Porque ella intenta, no solamente ha repuesto a los expertos, porque durante muchos tiempos me parece que los investigadores fueron desplazados de la agenda de seguridad, sino que también con su habitual tranquilidad y paciencia lo que hace es generar un marco para esos diálogos de los que reclamaba recién Valeria también, ¿no? Es decir, me parece que es una gestión que está saliendo del bacheo electoral. Es decir, durante mucho tiempo en la Argentina las gestiones se dedicaron a tapar agujeros, es decir, a pensar la seguridad con la tapa de los diarios. Decime cuál es el titular de hoy a la mañana que te voy a decir en qué consistirá la conferencia que voy a dar hoy al mediodía. Es decir, hay que dejar de hacer, como decía Eduardo hace un rato, dejar de ser fulbito para la tribuna. Hay que dejar, digamos, de decirle a la gente lo que quiere escuchar. Hay que dejar de manipular, de jugar con la desgracia ajena y manipular el dolor del otro. Es decir, me parece, lo que pasa que es entendible todo esto. A mí me parece que venimos de muchos años, y no estoy pensando solamente en Bullrich, en toda la gestión de Bullrich, sino también en gran parte en la gestión concretamente también de Sergio Berni, que también habían transformado la seguridad en la vidriera de la política, ¿no? Es decir, sobre todo en la gestión de Bullrich. Si vos no podés hacer política con la economía, porque cada vez había más desocupación, cerraban fábricas, no podía hacer política con la salud y la educación porque eran renglones que habían merecido recortes presupuestarios, si no podía hacer política con el consumo porque la inflación, el aumento de tarifas, estaba licuando la capacidad de consumo de los argentinos, si no podía hacer política con la vivienda porque las tasas volvían inaccesibles esos créditos, entonces al gobierno le quedaban muy pocos espacios para presentarse en la política como merecedor de votos. Uno de los pocos lugares que tenía era la inseguridad, entonces estaban allí proponiendo más policías, más penas, más cárceles, es decir, hacían un poquito para la hinchada, es decir, le decían a la gente lo que querían escuchar. Entonces, a mí me parece que esa paciencia que tiene el estilo Frederick es muy importante porque repone los tiempos largos. No hay salidas, no hay respuestas, hay que salir de la urgencia, no hay respuestas para mañana. Las conflictividades sociales con las que se mide un Ministerio de Nación son tan complejas y la articulación y la respuesta, y si la respuesta tiene que venir de una articulación con distintas agencias, entonces requiere tiempos largos. Ahora, del acontecimiento, del asesinato a una mujer embarazada, el jubilado que disparó contra un joven, de eso se tiene que cargar la justicia, del problema concreto se tiene que cargar la justicia. Pero como decía Ana Arendt, las estructuras no van a juicio, es decir, que las estructuras de santar esas rutinas se va a encargar el ministerio, pero para eso se necesita largo plazo, ¿no? Y el largo plazo llega con paciencia, llega con tranquilidad, es decir, abriendo marcos para generar diálogos, ¿no? No, uno estaría absolutamente de acuerdo con lo que plantea Esteban. Ahí a veces uno también observa que la vida de un secretario de seguridad depende de 3 fusilamientos a manos de un sicario en alguna zona del Gran Buenos Aires, y ahí te tira la miércoles todo lo que venimos diciendo. Entonces, la tapa de los diarios, el humor social, que con 30.000 pesos lo destrozás, digamos, porque se da esa doble cuestión, que como decís vos, es cierto, es decir, pensar a largo plazo, pero después la sociedad funciona en otros plazos, los tiempos políticos son otros, y además ya lo hemos vivido de alguna manera, ese tipo de situaciones. Entonces, un sicario mata a 3 maestras en Quilmes, se pudre todo, y todo estalla por el aire. Ahora, ¿cómo hacemos para que la sociedad de alguna manera entienda esta cuestión cuando no solamente hay un punitivismo, sino también una aceleración de los tiempos que atenta contra esto que plantea Esteban, de poder pensar la cosa a largo plazo, manejar los tiempos, etcétera, etcétera? Y esta pregunta es para Eduardo. No, sí, se relaciona con lo que yo decía antes, ¿no? Hay que trabajar en esos diferentes planos y con esos diferentes planos. La verdad que ni la ministra Sabina Frederick, ni yo, ni nadie de los que componen este equipo vinimos acá a perdurar. O sea, si quisiéramos perdurar, sí, trabajaríamos solamente sobre la coyuntura, diríamos muchas frases hechas,
tiraríamos centros a las fuerzas de seguridad, pero digo, yo quiero contar algo, y Esteban lo sabe porque en algunas reuniones participó. Nosotros cuando nos preparamos para estar acá en el lugar en el que estamos, durante un par de años, acuñamos una imagen que era, necesitamos desinflar el globo de la seguridad que se había armado. El globo de la seguridad que se había armado por muchas razones. Se había armado para construir un enemigo, se había armado para partir de frases grandilocuentes como lucha contra el narcotráfico. No quiere decir que no debemos luchar contra el narcotráfico, pero se había planteado eso como quimera hacia dónde ir para poder justificar muchas otras cosas. Se había armado para ganar plata también, o sea, para inflar presupuestos, para comprar cosas inútiles que tenemos ahí viendo en el ministerio qué vamos a hacer con ellas. Digamos que para poder trabajar de una manera sustentable en materia de seguridad en el tiempo, teníamos que ir un camino de desinflar ese globo de la seguridad. Ahora bien, a desinflar ese globo de la seguridad es solamente con más policía, con más armas, con atacar el problema inmediato, que sí hay que hacerlo, pero si solamente se circunscribe a eso, el globo al tiempo se vuelve a inflar fácilmente. Esto lo hemos vivido en los últimos 30, 40 años que hemos atravesado democracia y en materia de seguridad. Ahora nosotros tenemos que abocarnos a hacer las dos cosas. A que el globo no se infle en lo inmediato y trabajar con la fuerza de seguridad en los barrios donde nos piden, con las provincias, colaborando con las provincias, etcétera, pero también generar esos caminos del mediano y largo plazo del que hablaba recién Esteban y que hablábamos recién nosotros, ¿no? Uh-huh. Ahí aparece una cuestión que a veces queda un poco de lado, es que el Estado llega a la población con un montón de redes más bien reticulares. Una es la educación pública, otra es la salud pública, que está un poco más circunscripta, y otra es la policía. También cuesta entender cómo sería una sociedad sin la policía que uno tiene, sin la fuerza de seguridad que uno tiene, porque uno en general observa las cosas que no funcionan, ¿sí? Y en algunos lugares donde las fuerzas de seguridad son mucho más débiles que en nuestro país, la situación no es mejor, digamos, muy por lo general, digamos. Las bandas, no sé, estoy pensando en México, por ejemplo, o en Colombia, donde las fuerzas de seguridad están mucho más desarticuladas y el crimen organizado va por otro lado. ¿Qué elementos, y les pregunto a los tres, arrancaría por Valeria para seguir la ronda, pero ¿qué elementos, porque en general observamos ciertas cosas negativas, qué cosas nosotros podríamos ponderar como positivas de tener la fuerza de seguridad que tenemos? Porque es algo de lo cual nunca se habla. A mí me parece que algo de lo que vos decís va en esa línea, digamos, son fuerzas estructuradas con todavía algunas deudas laborales, incluso si podemos revisar adentro de las provincias, algunas están en mejores condiciones y otras en peores, pero sin embargo son trabajadores estatales con determinadas condiciones que nos permiten poder pensar reformas también, ¿no? Porque si pensáramos una cuestión totalmente desmantelada, o en estos contextos latinoamericanos con muy poca cultura de formación, etcétera, eso sería como aún más complejo. Yo efectivamente creo que además hay una cosa importante, la policía en la provincia de Córdoba, pero me parece que en general en Argentina proviene de sectores populares, digamos, no son es una posibilidad laboral para algunos sectores y con estabilidad, con un sueldo que otras que lo ven como posible, y eso también genera una posibilidad de trabajo de aquellos barrios donde ellos mismos provienen, y que en algún punto hay que visibilizar algunas de esas prácticas que la policía hace también, ¿no? La policía en determinados momentos funciona como contención social, cumple muchos de esos roles que incluso no están dentro para lo que fue formado, ¿no? Esa lógica que viene haciendo desde que existe la policía en Argentina, que tiene que ver con, bueno, tengo que resolver esto. Hasta que se creó toda una unidad de violencia de género, ellos tenían que resolver, intervenir de qué pasaba con esas situaciones, y de alguna manera no corrían el cuerpo y lo hacían.
obviamente que eso generó unas áreas especializadas que mejoran esa intervención del Estado. Pero lo que hoy hace muchas veces con los pibes, bueno, hay un pibe con estado de consumo, algo tengo que hacer. Bueno, tenemos que trabajar para que no sea la detención de ese pibe, que no le va a mejorar en un problema de salud, porque el consumo estupefaciente tiene que ver con un problema de salud y no con un problema de seguridad. Pero hay una situación de intervención, de primera intervención del Estado que la policía tiene y que le otorga un saber social de por dónde van determinados conflictos, que yo creo que es primero reconocérselos. Muchos trabajadores trabajan bien, hay una vocación en eso, y hay un trabajo y hay una formación. Eso, y segundo, pensar en usar ese saber que la policía tiene para generar después otras intervenciones estatales, pero no deslegitimar el actor territorial hoy que es, y que además en algún punto nosotros también veíamos cuando analizamos el contexto de pandemia. Sosteníamos por un lado que la policía no es el mejor agente para brindar información sobre qué cosas los ciudadanos tienen que hacer o no hacer, qué documentación tienen que llevar o no llevar para circular. Pero sin embargo, en algunos sectores sociales es el actor más legitimado, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué la policía es el actor más legitimado? Yo no voy a cuestionar si la policía me dice que tengo que tener un certificado para que acredite la circulación que está restringida por un decreto nacional. Hay una legitimación policial que me parece que pese incluso a todas estas cosas que estuvimos hablando, de la violencia que no es individual, sino institucional, y muchas otras cosas que estuvimos charlando, que me parece que está bueno pensarla también. Esteban. Mira, comparto todo lo que dijo Valeria. Me parece que para mí el policía, antes de ser un servidor, es un trabajador, ¿no? No creo que sea una vocación, o en todo caso es una vocación como puede ser, no sé, también dar clases también, no. Pero digamos, a mí me parece que hay un problema en esa pregunta que vos estás haciendo, tiene que ver, yo repondría de vuelta el problema, digamos, en la sociedad también, ¿no? A mí me parece, cuando yo te decía al comienzo que en la Argentina tenemos una concepción policialista de la seguridad, a mí me parece que muchas veces el prudencialismo de la última década ha reforzado ese policiamiento. A mí me parece que uno de los grandes problemas que tenemos en la Argentina es la prevención, es la cultura de la prevención. O sea, la prevención es un gran caballo de Troya, es decir, con la prevención llega la punición, con la prevención llegan los controles, llegan los cacheos, llegan las requisas, llegan las detenciones, llega el destrato, el maltrato, el verdugueo, llega todo eso también. O sea, la gente tiene que saber que cuando pide prevención lo que está pidiendo es que la policía detenga, porque a eso se dedica justamente la policía, la tolerancia cero, festejada por algún ministerio provincial también, ¿no? Es decir, la prevención ha modificado el rol de la policía, porque las policías ya no están para perseguir el delito, sino para prevenirlo. Y prevenir implica demorarse en aquellas conductas colectivas que, si bien no constituyen un delito, estarían creando supuestamente las condiciones para que el delito tenga lugar. Y como la policía no tiene la bola de cristal para saber dónde se va a producir la próxima fechoría, lo que se necesita siempre son más facultades discrecionales, ¿no? Y necesita participar a los ciudadanos en las tareas de control. Esto me parece que es un gran problema, que es lo que hay que desactivar en la Argentina, ¿no? Cuando hablamos del despoliciamiento, digamos, de la seguridad. El policía, el mapa que tiene el policía en la cabeza, con el que patea la ciudad, no es muy distinto al que tiene mi vecino, al que tengo yo. Si el policía tiene que salir a detener personas, ¿a quién va a detener? ¿A una vieja de 70 años o al pendejo de 15 años morocho que viene con gorrita? O sea, no lo duda dos segundos, detiene a ese joven que viene caminando. No le va a pedir documentos a ese señor que anda con un bastón o que anda en silla de ruedas. Es decir, a mí me parece que tan importante, por eso termino con esto, a mí me parece que cuando se habla a la hora de poner en crisis la violencia institucional o la violencia asociada a las policías, hay que también poner en crisis ese imaginario autoritario de la sociedad civil. Es decir, si no hay olfato policial sino olfato social. Detrás de las detenciones están los procesos de estigmatización. O sea, tan importante como encarar un proceso de reforma policial, modificando planes de estudio, cambiando el staff docente, protocolizando el uso de la fuerza letal y no letal, completando los controles internos con un sistema de rendición de cuentas externos donde participen organismos de la sociedad civil. Todo eso hay que hacerlo, pero si al mismo tiempo no ponemos en crisis esas palabras filosas que los vecinos vamos tallando cotidianamente para nombrar al otro como problema, al otro como peligroso, digamos, no estamos yendo tampoco al nudo del asunto. O sea, una reforma policial no empieza y termina con la policía, sino que implica, digamos, hacer todo un trabajo cotidiano, digamos, en la ciudadanía.
Por eso digo, hay que despolicializar la agenda de seguridad. A mí me hubiese gustado que en los controles, en la pandemia, en vez de estar policía, pudiera haber, no sé, trabajadores sociales o cualquier personal administrativo. ¿Por qué tiene que haber policía? Bueno, hay policía porque vos tenés un borracho en la puerta de tu casa y no llamás al médico, lo llamás al hospital, llamás a la policía. Es decir, claro, todos los problemas se cargan a la cuenta de la policía. La policía tiene una agenda demasiado grande y no ha sido entrenada para abordar tantos problemas tan distintos. Me extendí, disculpame. No, pero me parece que es increíble porque efectivamente cuando uno le toca intervenir en una situación donde ve un abuso policial, el policía te mira como diciendo, pero no se da cuenta que lo estoy defendiendo a usted porque ya uno tiene canas y esas cosas, y forma parte de una lógica que obviamente lo excede y lo toma con cierto grado de naturalidad. Quiero sumar otro tema para preguntarle a Eduardo, porque hasta ahora discutimos la subjetividad, la sociedad, la policía en sentido estricto, en un sentido más general y social. Pero ¿qué pasa cuando se quieren establecer reformas, pero no solamente hay ideologías, no solamente hay manera de mirar el mundo, sino cuando además hay negocios que de algún modo están metidos o estructurados y que de alguna manera la policía juega un rol también en algún tipo de espacio medio ilícito? Recuerdo una definición que en algún momento plantea Esteban, o lo he planteado en alguna otra ocasión también, que la policía de algún modo regula también cierto espacio delictual dentro de la sociedad. Pero volviendo a Eduardo, ¿cómo se resuelve, y en este caso de la gestión, cuando además de las subjetividades, además de las cuestiones ideológicas, además hay negocios que se verían afectados con un cambio dentro de la policía? Bueno, yo en particular tengo a cargo una policía que ya no tiene un territorio específico, una jurisdicción como la tenía hace 5 años, ¿no? En este caso la Policía Federal, que tenía la ciudad de Buenos Aires como territorio, y en este territorio muchas de esas circunstancias de las que vos hablás, seguramente, como también ocurre con el trabajo de las fuerzas de seguridad en otros territorios del país que tienen acá. En todo caso, en el caso de nuestras policías, de nuestras fuerzas de seguridad, el tema de los negocios o los negociados atañe por igual a cualquier funcionario público o cualquier estructura del Estado donde existen ese tipo de situaciones, y entonces tienen que ver con una cuestión de corrupción estructural y los ataques hacia ese tipo de circunstancias, manejos, estructuras que tienen que ver con el rasgo que tiene un determinado gobierno o una determinada conducción para acotarlo por ahí a la seguridad de la nación. Las mismas estructuras corruptas dentro del ministerio se pueden trasladar a las fuerzas de seguridad, y ese corte lo tiene que hacer la conducción política del ministerio y la conducción de cada una de las fuerzas. Ahora bien, yo quiero retomar una cosita nada más que se dijo respecto. Ojo que el tema de despolicializar no tiene que ver con tirar a la policía por la ventana, o sea, no tiene que ver con tirar a la estructura que tenemos, que tiene esos valores que podemos rescatar y podemos utilizar. Decir, bueno, de hoy a mañana ya eso no existe más, ya eso no, con eso no trabajamos. Porque, Esteban, yo te digo que la verdad que el control policial en COVID no se podría haber realizado con trabajadores sociales, porque, hay que decirlo, se realizó porque de la noche a la mañana tuvimos que contar con una fuerza estructurada que saliera rápidamente, también con sus problemas, pero que saliera rápido a un montón de lugares que podían controlar y cualquier tipo de condición, lluvia, truene o 40 grados de temperatura. Digo, esto también hay que decirlo para no idealizar ciertas cuestiones que yo entiendo hacia dónde se va y qué se quiere decir, pero también quiero marcar una realidad porque yo participo diariamente de este tipo de estructuración, ¿no? Te quería decir esto, digo, para marcar también esa realidad de la que hablaba antes, en la que nosotros de gestión trabajamos con la coyuntura,
pero también en el mediano y largo plazo que lo tenemos en cuenta. Sí, yo ¿puedo agregar una cosita? Sí, por supuesto. No, yo cuando hablo de despolicializar, o sea, coincido con lo que dice Eduardo. Yo cuando decía de los trabajadores sociales, no, digamos, si tuviéramos trabajadores sociales sería otra cosa, puesto que no tenemos trabajadores sociales y tenemos policía, entonces hay que estar con la policía, eso lo entiendo perfectamente. Lo que yo digo, cuando uno habla de despolicializar, y seguro Eduardo lo comparte, lo que estamos diciendo es poner en valor la actividad policial, es decir, asociar la actividad a las funciones para la cual ha sido preparada. Ahora, ahí también tenemos un problema, porque como te decía recién, puesto que la prevención ha calado bastante hondo también en el propio entrenamiento de la fuerza, a las policías les encanta hacer también prevención, ¿no? Entonces me parece que eso también es un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, el Ministerio de la Nación, el objeto del Ministerio de la Nación, sobre todo, es el delito complejo, perseguir delitos federales que son delitos complejos, para los cuales, implica reentrenar, reprofesionalizar a una fuerza que durante muchas décadas en la Argentina está abocada a hacer control comunitario, controles situacionales, ambientales, ¿no? Es decir, me parece que implica reponer capacidades en esas fuerzas que no se van a lograr tampoco de un día para el otro, ¿no? Y ya te digo, o sea, no solamente uno tiene que discutir el imaginario que tiene la ciudadanía, que lo único que quiere son floreros en la esquina, porque la gente se siente más segura. Y es verdad que se siente más segura si vos tenés a 3 policías de florero en la puerta de tu casa o en la esquina. Pero lo que tenés que, digamos, y además generalmente se emplazan esos policías en lugares que están sobreasegurados, donde los vecinos ya contrataron seguridad privada, pusieron alarma, el comerciante puso una camarita de vigilancia, o la puso el intendente, ¿no? O el gobernador, qué sé yo. Entonces me parece que necesitamos ir hacia otras policías más entrenadas, más preparadas, y donde la policía vuelva a investigar el delito, donde de la prevención se encarguen otras agencias con otros actores. Eso me parece que es un problema. Me parece que, por eso te decía recién, me parece que la prevención, la cultura de la prevención, es un problema. Lo que pasa es que, claro, nos han enseñado desde muy chiquito que es mejor prevenir que curar. Y detrás de esa frase entra todo, porque uno sabe que tiene que prevenir el COVID, tiene que prevenir el cáncer, tiene que prevenir la caída del cabello, el mal aliento, las arrugas, la diabetes, todo tenemos que prevenir, y también la inseguridad, y de eso se encarga la policía. Y eso es un problema. Me parece que no es lo mismo prevenir las arrugas que prevenir el delito. Eso implica intervenir con muchas agencias, y en largo plazo. No se va a resolver con 3 policías en la esquina, porque lo único que estás haciendo es desplazar el delito callejero, que es un delito al voleo, lo vas a desplazar 5 cuadras más allá donde no hay policías. Porque el que roba el voleo no es un coche bomba, no se va a inmolar robando en una carnicería donde sabe que a 20 metros hay 3 policías. Ahí cuando decía recién Esteban, era también la mirada policial, no la despolicialización, en términos de me duele el páncreas, llamo al policía, cualquier cosa llamo a la policía. Y por otro lado, esto que decía, mejor prevenir que curar, que para la medicina está bien, pareciera que para cuestiones vinculadas a la seguridad no necesariamente funciona de ese modo. En Córdoba hicieron una experiencia hace un tiempo, que cuando yo leí lo que se había hecho me hizo acordar a el sistema de cuadrícula que hemos tenido en algún momento por el conurbano. Pero ¿qué evaluación vienen haciendo, Valeria, ahí en Córdoba de ese funcionamiento? Sí, en realidad se implementó tardíamente lo que se implementó en provincia de Buenos Aires y en Rosario y otras provincias. Es el mismo sistema que, de hecho, son los mismos expertos que contratan en determinados lugares, que es el trabajo de la policía barrial por cuadrante, y que en algún punto funciona como estructura paralela. En este caso, en la provincia de Córdoba son los mismos policías, pero con una formación especializada y con requisitos de ingreso también, de no sumarios y una serie de cuestiones que da cuenta de una mejor policía en esto. Pero el punto es que en algún punto está suspendida en la actualidad, porque esa práctica de la policía barrial estaba en algún punto coordinada con los espacios llamados consejos barriales, que funcionaban por cuadrante, y que obviamente que en este contexto de no circulación y posibilidad de reunión está bastante
súper en pausa, y yo me imagino que muchos de esos actores policiales estarán haciendo hoy simplemente el control de la no circulación. Me parece que en algún punto tiene esta cuestión de una contradicción bien interesante que plantea Esteban, ¿no? Lo que nos pasa, creo yo, en la provincia de Córdoba es que tenemos una cantidad de policía tan alto que algo hay que ponerlo a hacer y que efectivamente que desde los actores sociales con los cuales nosotros interactuamos mucho, dice, bueno, prefiero que estén ahí en la plaza dando vuelta, que efectivamente estén todos deteniendo pibes, porque ahí es cuando se estallan los datos contravencionales en la provincia, que hoy estamos mucho más estabilizados. Hoy no hay un nivel de detención contravencional como hemos tenido en 2007, 2008, etcétera. Entonces tenemos otra policía haciendo estas otras cosas. Pero seguimos mirando con cierta preocupación esta central que plantea Esteban, ¿es el rol de la policía? Y que yo ahí sí discuto una cosa menor, que en realidad me parece que es un desafío que Eduardo y que otros actores de la gestión podrían emprender, de qué es lo que muchas veces nos arrogamos la palabra de la policía. A la policía no le gusta hacer eso, a la policía sí le gusta hacer eso. Me parece que hay que darnos un espacio de mayor escucha a los actores policiales. El problema es que es una estructura muy jerárquica. El problema ustedes mismos, me parece, todas las gestiones saben de uno dice, bueno, la circulación es la única fuerza que la puede hacer. Sí, la puede hacer, pero bajo montones de presiones dentro de la misma fuerza. ¿Qué pasa con una mujer es policía? ¿Qué pasa con un policía dice algo que no a su jefe? No es lo mismo cuando un docente universitario le dice algo que no a su titular, ¿no? De esas lógicas que impiden un diálogo más certero con las autoridades. Pero en lo que nosotros hemos trabajado como trabajo de campo con actores policiales, efectivamente a ellos les parece una denotación del trabajo policial hacer prácticas domésticas, ¿no? Yo no me formé, sobre todo que trabajó, que se especializó, no me formé para hacer esto. Y que incluso, por ejemplo, pensemos una de las cosas claves en la provincia, que sucede en todos lados, ¿qué siente el policía cuando tiene que reprimir una protesta social, ¿no? ¿Qué siente ese policía cuando está reprimiendo a esas docentes, ¿no? Que hemos visto esas imágenes y nosotros hemos trabajado con trabajo de campos de ellos, y efectivamente esa contradicción de decir, yo hago lo que me mandaron a hacer, pero o nos decían los estudiantes secundarios, decían, vienen los estudiantes secundarios acomodados, blancos, rubios, etcétera, escupirnos, digamos, que cómo se va produciendo también esa percepción policial sobre cuál es su rol. Entonces ahí yo vuelvo a esta idea de, primero, que no es que vamos a hacer lo que la policía quiere hacer, no es que vamos a hacer un grupo focal, pero lo que te quieran hacer vamos a hacer. Pero sí me parece que puede también pensarse, yo vuelvo a la línea de la idea de la profesionalización, que no quiere decir descartar los cuerpos de prevención que existen y que en algún punto yo entiendo, sin ser parte de la gestión de la provincia, que en algún punto teníamos la provincia de Córdoba, la gestión actual, digamos, tenía tanto policía y decía adquirir un rol de violencia más preventivo, bueno, crea este cuerpo policial barrial que viene a cubrir y articular con otras áreas del Estado. Sin embargo, me parece que en una discusión más central sobre la policía, me parece más interesante discutir el rol de profesionalizar. Y cierro con esto, digo, me parece que a diferencia de otras cosas que se pueden prevenir, el delito o el conflicto violento no se puede erradicar en las sociedades modernas, ¿no? Me parece que es utópico pensar que podemos vivir en una comunidad sin policías y sin violencia. Lo que en todo caso tenemos que elegir como sociedad es qué violencias queremos que el Estado intervenga. Me parece que es indiscutible la violencia letal, algunas violencias sobre las cuales nosotros no podemos intervenir entre ciudadanos, y sobre esa violencia tiene que intervenir una vez producida de la manera más eficiente para lograr un efectivo castigo, pero también para poder restituir de la mejor manera a la víctima. Cerró Valeria, nos queda muy poquito tiempo. Dos acciones que considere cada uno de ustedes, tanto Eduardo de su lugar desde el gobierno, son las cosas que viene llevando adelante. Esteban, 2 puntos de acción para mejorar la policía que te parezcan a vos claves. Mirá, en principio digo lo siguiente. Cuando Alberto Fernández elige a Sabina Frederick como ministra de Seguridad, está eligiendo una trayectoria de investigación, es decir, para retomar esto que decía Valeria, ¿no? A mí me parece que lo que hace el presidente es elegir la escucha, o sea, elige un equipo de trabajo que no parte de la desconfianza hacia la institución policial o hacia los policías, sino que parte a partir de la confianza, ¿no? Es decir, si ustedes revisan las investigaciones que ha coordinado, dirigido Sabina Frederick en estos 15 años en la universidad pública, son investigaciones que están hechas, digamos, de observación y escucha hacia las policías, es decir, no parte de la yuta puta, no parte, digamos, de ese cliché con el que nos hemos formado muchos de nosotros al interior del espacio progresista o universitario, etcétera, etcétera. Es decir, parte, digamos, tratando de pensar a la policía con el punto de vista de los actores involucrados. Es decir, no se puede pensar la seguridad sin el punto de vista, digamos, de los policías. Eso me parece que es muy importante, es una fortaleza que tiene el Ministerio.
Y la otra fortaleza que tiene me parece que es, insisto, el estilo Frederick, que es el estilo, digamos, de la paciencia, de no colgarse en la tapa de los diarios, es decir, de no enloquecernos con lo que sostienen muchas veces los periodistas que te reclaman respuestas para mañana, porque no existen en este tema. Y la respuesta para mañana muchas veces son las respuestas que le tiene que dar la justicia, no la puede dar el Ministerio de Seguridad, que tiene que trabajar con problemas que necesitan para desandarse largo aliento. Entonces, me parece que es muy importante hacer énfasis en reponer a la justicia como un actor principal en todo esto, y después el esfuerzo que está haciendo el gobierno para desporteñizar o desconurbanizar la seguridad, o sea, para refederalizar la seguridad, entender que la Argentina no es la ciudad de Buenos Aires, y hay que pensar, como decía Valeria al comienzo, que los conflictos sociales en Argentina son muy complejos y muy distintos, porque no es lo mismo Formosa, no es lo mismo lo que sucede, digamos, en Bariloche, o lo que puede suceder en Santa Fe o en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que es muy importante entender la complejidad con la que se mide digamos, hoy en día el ministerio, ¿no? Eduardo, ¿algún punto? Sí. Estamos cubriendo todos los flancos. Sí, no, está bien sumar a lo que dice Esteban, a lo que dice Valeria. Dos ejes de trabajo que tenemos del Ministerio respecto de nuestra policía y nuestra fuerza de seguridad. El primero, el bienestar policial. El bienestar policial entendido, no apoyando declarativamente en algún medio cualquier cosa que haga la policía respecto a su actuación policial, incluso las cosas que no tienen que ver con la legalidad. Bienestar entendido como incorporar la visión del policía como trabajador, como ya se ha dicho acá, incorporar la perspectiva de género dentro de la fuerza, incorporar las necesidades que tienen que ver con su asistencia social, su acompañamiento, su entendimiento también como persona. Ese es el primer eje. Y el segundo eje, que tiene que ver con lo profesional, de lo que se habló acá. Nosotros queremos revertir una situación que se da ahora, que tiene que ver con personal dentro de las fuerzas de seguridad muy poco ocupado en la investigación criminal, para lo cual las fuerzas federales prioritariamente, y entonces en base a capacitación, a reformulación de los distintos aspectos que hay dentro de la formación policial y a las áreas que existen dentro de las estructuras policiales y de la fuerza de seguridad, el tema de investigación criminal como tema central al que tiene que seguir la fuerza de seguridad, por lo menos en nuestra perspectiva de gestión. Eduardo Villalba, Esteban Rodríguez Alzueta, Valeria Plaza, les quiero agradecer muchísimo su presencia en el Periscopio del día de hoy, tratando de discutir un tema que en general, cuando uno se junta con los familiares, tiene cosas muy terminantes y pareciera que todo es muy simple, pero todo es bastante más complicado de lo que efectivamente parece. Le quiero agradecer la participación y los aportes. Y bueno, nos vamos despidiendo de este programa. Cada uno tiene que partir hacia otros lugares y a otras tareas, por supuesto. Agradecerles a ustedes que hayan estado hoy aquí con nosotros charlando sobre este tema, que es un tema que estuvo bastante caliente en estos últimos meses. Recordarle que Periscopio va a estar transmitiéndose por esta vía semanalmente, todos los jueves a las 22 horas, y que la semana que viene hay una sorpresa muy especial, porque en el Periscopio de la semana que viene va a haber una charla del amigazo Mario Santucho con Rita Segato, así que va a ser para no perdérselo. Nos vemos la semana que viene, muchas gracias a todos y bueno, nos veremos. Saludos. Gracias, saludos.